Ahí es. Profesor Andrés, me place saludarlo nuevamente. Angélica y a todos bienvenidos hoy a este capítulo. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Y bueno, como es costumbre, trayendo invitados de lujo. Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema muy chévere. La palabra se apropia muy bien al tema que vamos a tratar. Un saludo también a los que nos están viendo, a los que semanalmente se conectan con nuestro podcast, que ya tienen como esa tarea fija, ese compromiso de seguirnos, de vernos y descubrir cada semana los invitados que traemos. Por supuesto, el de hoy no va a decepcionar, de eso estoy seguro, y sin más preámbulos le damos la bienvenida al profe Daniel Sebastián Grisales. Él es un profe docente de nuestra institución y va a tratar con nosotros un tema muy importante. Cuéntanos, Andrés, de qué se trata. Así es, como nos lo mencionas, y para contarle un poquito a todos los que nos ven, el profe Daniel Grisales pues pertenece acá a la institución, es especialista en administración de empresas educativas, ya lleva una trayectoria considerable aquí en el colegio, y hoy vamos a estar hablando del mes de junio que tenemos acá en la Escuela de los Gestos, la alegría. Hoy vamos a mirar cómo es eso de educar desde la alegría. Un tema muy interesante, un tema que tiene, de pronto se ve muy simple a simple vista, pero yo sé que tiene una profundidad especial y que nos va a tocar a todos el corazón. Como lo mencionabas, en junio celebramos no solamente el folclore, no solamente todas las tradiciones y raíces de las que veníamos hablando programas o podcasts anteriores, sino también la alegría. Toda esa tradición, toda esa cultura, toda esa fiesta también es sinónimo de alegría para todos nosotros en nuestro colegio. Y qué más que traer un profe que siempre vemos con una sonrisa en su rostro, que siempre tiene una actitud positiva, que no le da pena de nada, para hablar de este tema. Sebas, bienvenido. Te voy a decir Sebas, aquí con confianza ya de varios años. Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad agradezco mucho la invitación a este espacio. Considero que es muy importante para nuestra comunidad educativa, para que conozcan un poco más de nuestro colegio, nuestra filosofía. Y pues también un saludo a mi familia, que yo creo que va a estar viendo el podcast, entonces... Mamá, estoy triunfando. Entonces sí. Daniel, para empezar, bueno, tú le dices Seba, yo le digo Daniel, pero la verdad los dos nombres son lindos, entonces sí. Ahí tus papás no se equivocaron con ese tema. Háblanos un poquito de ti, háblanos un poquito de tu familia precisamente, de quién es Daniel Sebastián, de quién, más allá de quién es el profe, quién es Daniel Sebastián. Bueno, de alguna manera mi familia principalmente está conformada por docentes. Mi madre, Luisa Fernández, docente de castellano. Mi papá es ingeniero, pero también en algún momento de su vida fue docente, Ángel Salomón. Principalmente pues mi familia viene de docentes. Creo que desde niño también, al verlos a ellos dar clase, estar digamos en ese entorno escolar, con niños, con jóvenes, pues fue algo que me llamó la atención y de a poco me fue gustando y pues de alguna forma eso hizo como que yo pudiera encaminarme a mi carrera profesional como docente, lo cual estoy pues muy feliz y muy orgulloso. Y pues ¿quién soy yo? Digamos que me describiría como alguien que siempre está como con la disposición, ¿no? Con la disposición de aprender. Siempre dicen que un docente es un eterno estudiante, ¿no? Entonces uno nunca termina de aprender cosas nuevas, aprender de los estudiantes, y cada día pues es como esa nueva experiencia en el salón de clase, esas nuevas ocurrencias que uno tiene la oportunidad de vivir con sus estudiantes. Sebas, cuéntanos un poquito a todos los que nos están viendo, ¿cómo está conformado ese núcleo familiar? ¿Cuántos años tienes? Y si se puede, ¿cómo fue un poquito de esa infancia, de ese niño alegre? Que yo creo que fue un niño bien alegre. Bueno, mi núcleo familiar principalmente está conformado por... Yo soy hermano mayor, digamos tengo 3 hermanos, yo soy el hermano mayor. Está conformado por papá, mamá, mis 3 hermanos, ¿sí? Y pues de alguna manera siempre se vio reflejada como no solo la alegría, sino que la responsabilidad. Ustedes saben que cuando uno es hermano mayor debe asumir ciertas responsabilidades de cuidar, de estar presente, de estar atento, que pues a veces los hermanos pues menores no tienen. Daniel dice hermano mayor, pero él es muy joven, porque me acuerdo cuando ingresaste al colegio. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste?
Pues yo actualmente tengo 27 años, este es mi quinto año en el colegio. O sea, llegaste de 22 añitos. Exacto, o sea, y creo que incluso hay fotos que ni siquiera tenía barba, o sea, prácticamente. Sí, me acuerdo mucho, sí, sí. me acuerdo mucho porque cuando llegó siempre se destacó por ser demasiado inquieto. Entonces, muy Indisciplinado. chévere. Sigue, Dani. Entonces sí, creo que de alguna manera, bueno, se me olvidó la pregunta, pero de alguna manera sí, eso es algo que pues se ha caracterizado en mi vida familiar, mis padres, mi madre, mis hermanos, siempre digamos como tal, ese es el núcleo familiar en el que vengo, obviamente mis abuelos, y sí, o sea, realmente digamos que agradecido con Dios con la oportunidad de estar en el colegio. Me acuerdo mucho cuando recién ingresé que yo veía el colegio enorme, eran los nervios, porque era mi primera oportunidad en un colegio tan grande. Digamos que he trabajado... ¿Ya habías trabajado? Claro, ya había trabajado, pero eran en colegios pequeños, en colegios de solo primaria o solo bachillerato. Y digamos que algo que me gusta mucho es que aunque han pasado los años, todavía sigo teniendo esa misma emoción, esa misma alegría cada vez que vengo al colegio, ¿sí? Porque uno al final no sabe qué se puede encontrar. Sí, claro. O sea, eso es lo bonito de la educación, que tú entras a un quinto, un cuarto, un tercero y no van a ser iguales las clases, no van a ser iguales lo que te vas a encontrar con los niños. Sebas, nos cuentas que vienes de una familia de educadores, de docentes. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, te retomo la pregunta que te había hecho, y en qué momento tú dijiste, bueno, yo también me voy a inclinar por la educación y me voy a ir por el área de las ciencias sociales. Bueno, yo de alguna manera, pues mi infancia como todo niño fue muy llena de responsabilidades. Creo que las responsabilidades le ayudan a construir el carácter y con el tiempo me fue gustando la educación porque observé que la educación tiene el potencial de cambiar al ser humano, ¿sí? La educación es lo único que nos puede asegurar un cambio real en la cultura, en la sociedad, y me gusta y me ligué a la educación por su carácter transformador, ¿sí? Yo siempre, cuando era niño, veía a mis papás, veía a mi mamá, que ella fue profesora de colegio durante muchos años, y veía cómo ella podía cambiar a los estudiantes, que ella podía en los estudiantes como sembrar esa semillita de alegría, esa semillita de esperanza, esa semillita de amor. Y eso mismo generó en mí como esa duda de, oiga, la educación es algo importante, o sea, ¿por qué no enfocar mi vida a esto? ¿Sí? Entonces ese fue como tal, pues ¿Nunca tuviste en mente otra carrera? Sí, tuve en mente otra carrera. ¿Cuál era ese plan B? Digamos que a mí siempre me gustó el tema de editar videos, ¿sí? El periodismo. En algún momento de mi vida cuando estaba entre 10º y 11, en donde uno está como con los nervios de cómo voy a construir mi futuro, qué voy a hacer, pues tuve como esas dos opciones en la mesa y me decidí por la educación porque digamos que me llenó más, ¿no? Me llenó más el corazón, me sentía más completo, me sentía como más vivo. Entonces al final de cuentas por eso me encaminé más a la ¿Por qué educación. ciencias sociales? Y las ciencias sociales principalmente por, como yo te digo, lo que tiene o la característica que tiene para transformar. Lastimosamente nosotros, y sin querer politizar, ¿no? Pero uno ve las desigualdades que tenemos en la sociedad, ¿no? Nosotros estamos viendo las desigualdades, la violencia, y creo que las ciencias sociales de alguna forma pueden ayudar a responder y a esclarecer y a mostrar todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad colombiana. Entonces, creo que mucha de esa personalidad que yo a veces soy como una persona inquieta, incluso tú mismo lo dijiste, que yo como que me ven y que yo me estoy moviendo aquí, allá. ¿A Pues, quién le sacaste esa personalidad? sí. ¿A tu mamá, a tu papá o esa de solito tú llegaste con ese paquete incluido? No, eso es como más de mamá. Mi mamá es así una persona inquieta que hace una cosa, hace otra, tú la ves trabajando, a veces llega a la casa y sigue trabajando, entonces creo que eso a veces hace que uno también... Pero esa energía. Exacto. Y principalmente, sí, eso es como el motivo. Sebas, cuéntanos un poquito cómo es tu día cotidiano, en la cotidianidad. Cuéntanos un poquito cómo está inmersa la alegría en tu diario vivir. Bueno, yo creo que la alegría está inmerso en mi diario vivir, principalmente en la esperanza,
en la esperanza de construir un presente mejor, en la esperanza de saber que gracias a la alegría, a la empatía, a escuchar, a estar presente, podemos generar un cambio, ¿sí? Creo que lo primero que hago cuando inicio el día es primero encomendarme a Dios, porque al ser docente tenemos una labor social muy grande y a veces le pido a Dios que realmente ponga en mi corazón y en mi boca las palabras adecuadas para esos estudiantes que la necesitan, ¿sí? Que me dé la inteligencia, que me dé la sabiduría, que me dé la virtud para realmente poder transmitirle algo bueno a mis estudiantes, ¿sí? Que uno llegue al salón de clase como un profe alegre, como un profe que de alguna manera ellos sepan que están, o sea, que está interesado en la clase, un profesor que realmente le dé la importancia a lo que está viendo, y no solo a nivel teórico, ¿no? Que uno ve en sociales que ve que la Gran Colombia, que la independencia, que la época colonial, sino que ellos entiendan que desde la lectura de la realidad de Colombia se puede generar, digamos, esa empatía, esos proyectos que son capaces de transformar nuestra realidad. Precisamente ahí viene nuestra primera pregunta, Sí. ya enfocada en nuestro tema del día de hoy, es, Daniel, ¿qué significa para usted como profe educar desde la alegría? ¿Cómo vamos a educar desde ese sentimiento, desde ese valor, porque Sí. también lo podríamos decir así, en un contexto como el de nosotros y en un contexto como el de nuestro colegio? Pues de alguna manera, educar desde la alegría principalmente significa siempre sembrar la esperanza en los estudiantes. La esperanza de que a pesar de las dificultades se puede salir adelante, se puede marcar la diferencia y se puede actuar con integralidad y con valores, ¿sí? Entonces, actuar desde la alegría más que una emoción, más que una sonrisa, porque la alegría pues también se ve en el actuar, en los gestos, es simplemente sembrar en el estudiante esa esperanza de afrontar la vida, afrontar las circunstancias de la vida, afrontar los problemas de la vida con una actitud de serenidad y paz, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el objetivo, ¿no? Uno como docente, que los estudiantes sepan que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, siempre tenemos la oportunidad de actuar y de hacer lo correcto, ¿sí? ¿Y qué sentimiento o cuál es la lección que te dejan los niños precisamente? Tú llegas a un salón, digamos, con todos esa motivación, pero a veces, digamos que lo que uno planea en su cabeza no se da en el aula de clase. ¿Cómo hacer para lidiar con esas situaciones donde tal vez tú llegues, sí, chicos, vamos a ver la empatía, vamos a ver todo esto, pero los niños tienen otra actitud? ¿Cómo Ok. manejar esa situación? Y cómo hacer predominar que el salón vuelva a sentirse alegre en esos momentos. Claro, bueno, esta pregunta es demasiado complicada, ¿no? Pero principalmente considero que una forma importante de generar en el salón alegría y de generar, digamos, ese cambio de actitudes escuchándolos. Claro, el docente tiene su plan de clase, ¿no? Nosotros acá tenemos nuestro currículo, tenemos nuestros libros, pero en ocasiones hay que romper como tal con ese plan para poder brindarle a los estudiantes lo que necesitan. Y ahí es donde el docente debe tener mucha habilidad para poder generar en el estudiante esa alegría. Claro, los temas están, la estructura está, pero en ocasiones también hay que responder a las inquietudes de los estudiantes, a su necesidad, ¿sí? Y yo creo que todo cambia desde la actitud, o sea, desde que tú inicias y desde que tú pisas un salón de clase, con el simple hecho de saludar, puedes estar transmitiendo como profesor alegría, o puedes estar transmitiendo pereza, o puedes estar transmitiendo otro tipo de emociones y sentimientos. Entonces yo considero que con el simple hecho de tú entrar, saludar, ya le estás Los generando a los pequeños estudiantes gestos que esos, exacto, desde esos pequeños gestos ya le estás generando al estudiante ese espacio para que se sienta cómodo y para que realmente él también quiera aprender. Sebas, ahorita mencionabas que sin ánimos de volvernos acá a un podcast político ni nada, estamos inmersos en un movimiento político actualmente. Yo creo que tampoco podemos ser ajenos a cómo se está moviendo en estos días el país. Acabamos de salir de una primera vuelta y ya vamos con miras a una segunda, ¿cierto? Sí.
¿Crees que en la actualidad el contexto político, económico, social que ha manejado pues, Colombia, que tiene Colombia, y en tus años de experiencia como docente, crees que cada vez más, es más difícil llevar la alegría a los estudiantes? ¿Cada vez vienen, llamémoslo así, con menos alegrías y más dificultades de la casa al colegio? Sí, claro, en muchas ocasiones porque lastimosamente hay muchos prejuicios, ¿no? Y considero que la alegría parte de eso. Algo que me gusta mucho de la filosofía del colegio es cuando planteamos la alegría y el respeto por la diferencia. O sea, independientemente de la ideología, independientemente de la situación económica de la persona, más que estar ahí para señalar, para juzgar o para emitir prejuicios, lo importante es desde la alegría generar esa cercanía y darnos cuenta que todos al final somos hijos de Dios y que al final todos somos seres humanos que padecemos las mismas circunstancias, que estamos en el mismo planeta, que pertenecemos al mismo país o que incluso hacemos parte de la misma institución, y la alegría es un gran motor para poder unir a la persona, para poder generar comunidades. E incluso eso es lo que muchas veces uno le dice a los estudiantes. Antes de nosotros ponernos a juzgar o a señalar, ¿no? Porque lo más fácil es uno así con el dedo señalar al otro y juzgarlo y mencionarle y decirle todo lo que está mal. Considero que desde la alegría está como esa comunión de poder abrazar al otro, de poder entenderlo sin estar de alguna manera de acuerdo con su idea, porque eso es lo que nos falta como sociedad, ponernos en los zapatos de la otra persona y entender a la otra persona sin violentarlo, ¿no? Sin insultos, sin todo este tipo de cosas que pues lastimosamente se ven. Daniel, ¿qué piensas tú de este tema de que, bueno, de que algunas personas, incluso algunos docentes, piensan que la manera como de controlar un salón o de generar credibilidad dentro de un aula de clase es con la seriedad, de pronto usando un tono fuerte, de pronto siempre siendo muy serio con los estudiantes, no dando como espacio para otro tipo de interacción? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es cierto? Okay. ¿Vas con esa filosofía de que es mejor ser serio y evitar cualquier altercado, entonces mantener siempre como esa postura? ¿O más bien eres de los que piensa que se puede ser, digamos, más flexible en su personalidad con los chicos, mostrarse tal más como eso es tú, permitirles a ellos ser más cercanos a ustedes? Pues yo creo que la credibilidad siempre se da desde la coherencia. Y voy a poner un ejemplo simple. Si tú a tus estudiantes les pides que tengan un salón limpio, pues usted como profesor primero debe colocar el ejemplo, ¿sí? A mí algo que siempre me gusta hacer, y esto es algo muy chévere, porque sin decirlo los estudiantes lo siguen, es que en ocasiones cuando llego, pero no sé, es que me está cayendo mucho. Tranquilo, no ¿Sí? pasa nada. O así, ok. Es que en ocasiones cuando llego a un salón de clase, antes de decirle a los chicos recojan papeles, organícense, uno con el simple actuar ellos lo hacen. O sea, tú llegas al salón, saludas y te pones a recoger de pronto los papeles que veas que están botados al lado de tu escritorio como profe, y sin tener que emitir palabras, sin tener que darle instrucciones, ellos lo siguen. Entonces yo considero que a veces nosotros como profesores, claro, obviamente debemos ejercer nuestra labor como profesores y nuestro rol, pero debemos entender que cualquier tipo de instrucción que se da siempre debe darse desde la coherencia. Si yo le pido a un estudiante que haga algo es porque yo lo doy. Si yo le pido a un estudiante que sea respetuoso es porque yo en mi actuar como profesor demuestro ese respeto. O incluso si yo le pido a mi estudiante que sea ordenado es porque ellos ven que el profesor es ordenado. Entonces yo considero que como profesor lo más importante siempre es educar desde la coherencia y educar desde el ejemplo. Claro, obviamente cada profesor hay profesores más graciosos que otros, ¿no? Hay profesores que son más serios, ¿no? Eso ya va como en la personalidad del profesor. Sin embargo, siempre lo fundamental es educar desde el ejemplo, que eso es lo más coherente que hay. De acuerdo. Sebas, desde la neurociencia hemos visto que los docentes y estudiantes, porque pues todos docentes también hemos sido estudiantes en algún Claro. momento, aprenden más cuando están rodeados de un ambiente, llamémoslo así, agradable, amigable, alegre, utilizando la palabra de hoy. ¿Crees que estar en un aula de clase y ser alegres va en contra de ser exigentes, rígidos, disciplinados? ¿O cómo podemos mezclar esas dos cosas desde tu experiencia?
No, yo creo que eso es un paradigma que se debe romper. O sea, la alegría no quiere decir permisividad. La alegría, antes al contrario, quiere decir comunión, entendimiento, valoración, ¿sí? Y la alegría es necesaria porque al final de cuentas el enseñar y el conocer requiere esa alegría para que el estudiante pueda indagar, para que pueda leer, para que pueda investigar, ¿sí? Si el profesor es el primero que no muestra alegría al dar su clase, si el profesor es el primero que no disfruta dar su clase, pues cómo los estudiantes van a disfrutar estar en ella, ¿sí? Entonces uno como profesor, o bueno, yo intento como profesor que la alegría sea un motor fundamental para enseñar. Porque si ellos me ven que yo disfruto lo que hago, que yo me la estoy pasando bien, que yo me la estoy gozando, que si yo muestro diapositivas, pues ahí también, o pongo memes, o bueno, hago un poco de cosas para llamar la atención y para que ellos estén con esa alegría de que, oiga, al profesor como que le gusta enseñar sociales, como que le gusta estar hablando acá de la revolución industrial, aunque sea un tema a veces un poco complejo y largo. Esa alegría que uno demuestra al enseñar es contagiosa y genera que ellos realmente quieran aprender, ¿sí? O sea, desde lo actitudinal el profesor puede generar esa conexión con el estudiante, ¿sí? Y creo que nosotros, y digamos que este colegio es muy abierto y gracias a Dios, digamos que siempre intenta ligar lo integral. No solo nos preocupamos por tener estudiantes con notas muy altas, sino que nos preocupamos por lo integral del estudiante, lo emocional, cómo se siente, cómo está y también cómo es su relación con los otros, cómo está el estudiante con su tema de valores. Sebas, yo creo que hemos llegado a una conclusión muy importante y es que la alegría debe estar presente, pues yo creo que más allá del aula, en todo nuestro diario vivir. Pero ¿cómo es entrar a un aula cuando hay un proceso de dificultad? Porque no siempre estamos positivos, con buena actitud, con toda la energía. ¿Cómo te has enfrentado a eso? Uy, bueno, esta pregunta es demasiado compleja. No tenía preparado una respuesta. Yo creo que al final de cuentas, nosotros como docentes también estamos mostrando lo que somos como personas, ¿sí? Cuando hay un conflicto en el salón de clase, cuando hay una falta de entendimiento, cuando hay una falta de conexión entre estudiantes y docente, lo principal que hay que hacer es desarmar el corazón, ¿sí? Cuando tú le muestras... Desnudar el alma. Desnudar el alma, exacto, como lo dice acá nuestro podcast. Porque si tú desde el alma le muestras al estudiante quién eres, por qué estás acá, o le dices, chicos, es que miren, realmente yo como profesor, mi propósito es enseñarles esto, esto y aquello, créanme que los estudiantes van a conectar contigo, porque nadie puede enseñar si no ama lo que hace, ¿sí? Si nosotros, y tú lo sabes porque también eres profe, que uno está en la docencia principalmente es por vocación, ¿sí? Y cuando está en esos momentos difíciles donde uno empieza a cuestionarse cosas, o es que mi metodología no es la correcta, o yo cómo hago para que ellos me entiendan, ahí es donde desnudar el alma, desnudar el corazón es lo que puede generar ese cambio y esa cercanía con el estudiante. Daniel, y ahorita, digamos lo vimos desde el punto de vista del chico, del estudiante, del niño, de la niña. Ahora hablemos desde el punto de vista del docente. El tema de la salud mental en los docentes es un tema, digamos que de alguna manera se convierte no en tabú, pero sí en un tema espinoso, porque se supone que son ustedes los que están al frente de ellos, los que siempre tienen que estar para los chicos. Claro. Pero en este momento, cuando el profe es el que se siente triste, cuando el profe es el que tiene la dificultad, cuando el profe es el que está cansado, agotado, no está alegre, para ir como el antónimo de lo que estamos hablando. ¿Cómo has pensado tú como docente que se debe librar este tema, que se debe abordar este tema tan espinoso de alguna manera? Porque siempre vemos que los profes son los superhéroes en la ecuación, pero cuando el superhéroe es el que está débil, ¿cómo abordarlo? Porque ustedes igual estén tristes, cansados, tienen que llegar a un aula de clase a tratar de alegrar y de motivar a los niños. Claro, digamos que... Uy, estas preguntas. Pues, claro, digamos que el cansancio, sentirse agobiado es algo muy natural del ejercicio docente. ¿Lo has vivido de pronto? Claro, yo como docente lo he vivido, de alguna manera
¿será que estoy haciendo lo correcto? Es que yo siento que mis esfuerzos no están alcanzando. O yo creo que lo principal como docente es, bueno, pensar por qué estás iniciando o por qué iniciaste esta carrera. Y segundo, O sea, volver a la raíz. volver a la raíz, exacto. Y segundo, mirar qué es lo que se está generando ese agotamiento. Porque claro, nosotros somos docentes, pero también tenemos otras facetas como hijos, como hermanos, como novios o como amigos. Entonces considero que una cosa importante es, como docentes, claro, dar lo mejor en nuestro ejercicio, siempre ir encaminado al propósito, pero también nosotros poder tener esos tiempos para desconectarnos. Y eso es lo que yo también le digo a los estudiantes. Miren, ustedes están acá estudiando y lo que uno quiere es que ustedes lleguen a su casa a hacer otras cosas que no sean estudiar. Y eso es lo que también uno como docente y como compañero uno se recomienda. No todo es estudiar, no todo, la vida no está en un libro, la vida está mucho más allá de un libro, está en conectar con las personas, en hablar, en salir a comer con la familia, ¿sí? En ir con los amigos a ver una película, ¿sí? Todo eso hace parte de la vida y lastimosamente cuando uno se vuelve muy rígido en su ejercicio, en su profesión, Sí. descuida esa parte social y esto es muy importante decirlo, pero también se descuida la parte espiritual, ¿sí? Incluso Dios muchas veces nos ha hablado de los tiempos de descanso, ¿sí? Todo en la vida no debe ser trabajo, así como no todo debe ser fiesta, ¿cierto? Entonces considero que lo fundamental es lograr ese equilibrio en la vida, que tú efectúes tu trabajo como docente con propósito, con amor, con alegría, con entusiasmo, pero que también puedas darte ese momento para descansar, para ser madre, para ser hijo, para ser hermano. Y lo fundamental yo creo que es pedir ayuda, o sea, siempre lo hemos hablado a los estudiantes, a los profes, cuando uno siente que mentalmente está colapsado, que no puede más, siempre hay alguien, siempre hay un amigo, siempre hay un compañero de trabajo que te puede dar la mano. Y yo creo que esto es para los docentes como los estudiantes. Nunca se queden solos con sus dudas, nunca se queden solos con sus sentimientos. Siempre hay alguien que les puede ayudar. Sebas, mencionábamos en una pregunta anterior un poco lo de procesos de las emociones en la neurociencia y demás, y también sabemos que están ligados pues a esa memoria. Cuéntanos una anécdota que tú lleves en tu campo docente o en tu vida personal, si quieres abrir un poco tu corazón, tu alma, donde te hayas sentido feliz, donde tú digas, hoy no me cambio por nadie. Bueno, digamos que eso pasó justamente, bueno, es la que recuerdo, una que pasó este año. Con los chicos de quinto estábamos trabajando un proyecto sobre el proyecto de vida, ellos qué quieren ser cuando sean grandes. Obviamente hay muchos chicos que decían que futbolistas, que ingenieros, que youtubers, y en una de esas me tocó mucho el corazón una estudiante que no me esperaba que dijera, es que yo quiero ser profesora de sociales. Yo que como, así como que, no, o sea, no sé, no, ese día no me cambiaba por nadie, o sea, ese día me sentía el hombre más afortunado del mundo. Entonces yo le decía, bueno, ¿y usted por qué quiere ser profesora de sociales? O sea, ¿quiere a mí quitarme el trabajo, darme sin trabajo? No. Entonces decía, no, profe, es que a mí me gustan mucho sus clases y es que yo cuando sea grande yo quiero ser profesora de sociales y enseñar como usted. Y pues eso son cosas que créeme que a uno lo llenan de alegría. Creo que sentiste ahí esa palmadita Sí, reconfortante. Una cuña para el profe, y es que uno le pregunta a los chicos, sobre todo de primaria, porque Daniel es docente de primaria, ¿cuál es tu profesor favorito? El profe Daniel, el profe Daniel, el profe Daniel. La verdad, tiene muchos fans del Eso profe. iba a decir, yo soy fiel testigo y yo creo que los papás que nos ven y que tienen Señor. sus hijos acá apenas nombran a principio de año los orientadores de grupo, ahí tiene su fuerte barra. Por favor, estudiantes, ayúdenme con el like. Su profe es famosa. Suscríbanse a nuestro podcast para que vean de primera mano como el profe Daniel, su profe favorito, desnudó su alma. Bueno, sí, que nos dejen un comentario ahí en qué momento Claro. alegre recuerdan con el profesor. Sí, señor, así es. Dios mío. Sebas, Sí. ¿cómo ves tú la alegría y la felicidad? ¿Será que se complementan, son lo mismo? No, yo, digamos, la alegría y la felicidad. La alegría yo la veo más como una actitud frente a las dificultades de la vida. La alegría la veo más relacionada a cómo tú afrontas la vida, cómo tú afrontas la vida desde la esperanza, desde la serenidad.
y veo la felicidad más como algo más efímero, ¿sí? Como algo incluso más efervescente, porque la felicidad al final es de los momentos, ¿no? Pasó algo justamente y me dio felicidad, ¿no? Estoy desbordado de felicidad, sonriendo, haciendo arengas, mientras que la alegría ya es una actitud permanente. Entonces uno puede ser alegre, pero eso no significa que uno sea feliz, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Sí, la verdad sí, y me parece muy acertada ese criterio. Sí, entonces yo lo veo más en ese sentido y yo creo que muchas veces nosotros y como padres de familia, como estudiantes, como profesores, debemos intentar siempre mantener en nuestro corazón la alegría, porque la alegría no significa que todo sea perfecto. La alegría significa que usted desde la esperanza, desde la comunión, incluso desde la serenidad, tiene la capacidad de resolver los problemas. Sí, sí. Porque de eso se trata estar vivo, ¿no? Cada día tiene su problema y tiene su solución. Y pues en en el ejercicio que estamos. Qué bonito escuchar ese análisis tan profundo de palabras que uno dice tan cotidianamente y a veces como que las tiene tan simple o reduce mucho su significado, y el profe Daniel nos está dando una visión muy profunda y la verdad muy humana de esas palabras. Entonces me alegra mucho que esté con nosotros el día de hoy. Gracias. Sebas, ya para ir cerrando esta etapa de preguntas, por decirlo así, referente al tema, regálanos 3 tips que deberíamos tener todos para llevar una vida alegre. Para tener un salón feliz. Y una para vida salón. alegre, dejémosela más amplia también. Uy, Dios. Bueno, yo creo que... Uy, Dios mío. No estaba preparado. Bueno, para tener una vida alegre, yo creo que siempre el primer tip es levantarse desde el agradecimiento. O sea, un indicador importante para tener una vida alegre es el agradecer. Muchas veces nos preocupamos más por lo que nos falta. No es que me falta dinero, es que me falta tener más músculo, ¿no? O me falta tal cosa, tal otra, pero no agradecemos lo que ya tenemos. Tenemos una familia, tenemos salud, tenemos incluso pues un buen trabajo, tenemos muchas cosas por las cuales hay que agradecer, hay que sentirse con esa gratitud. Entonces, primer tip, gratitud. Cuando tú inicies el día, Ahí en casa, gratitud. iniciar gratitud, agradeciendo todo lo que tienes. Segundo tip, además de la gratitud, y a mí me parece muy importante, es la oración o la conversación con Dios. Siento que cuando tú conversas con tu Creador, y eso incluso se ha demostrado que tiene como un efecto en el cerebro, ¿no? Tiene como ese efecto de reflexión, de relajación, de comunión con Dios. Y tercer tip, principalmente, es esa confianza que, independientemente de lo que usted se encuentre en el día, va a tener la capacidad de resolverlo, ¿sí? Entonces, primer tip es El agradecimiento. agradecimiento. Dios, segundo tip, y tercer tip, confianza, ¿no? Confianza de que, independientemente de todo, hay solución, ¿no? Yo creo que ahí podemos recordar al Papa Francisco, ¿no? Que él decía educar desde la esperanza, porque donde hay esperanza hay alegría, hay oportunidades, hay soluciones. Y yo creo que ese tip número 1 que nos deja es muy importante, porque a veces estamos acostumbrados a vivir es de lo que nos adolece. No tengo, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero Así es. no nos enfocamos en todo lo que sí tenemos y lo que podemos llegar a lograr. Agradecer, Dios y confianza. Anótenlo ahí, ténganlo muy presente, los tips del profe Daniel. ¿Te parece, Andrés, si vamos por el segundo bloque de nuestro capítulo de hoy? Y es un bloque que me agrada mucho porque es el reto. Ay, Dios mío. Tenemos un reto aquí, redoble de tambores, Sebas. Bueno, ¿qué reto es? Bueno, el reto del día de hoy se llama, tenemos 2. El primero se llama el baúl de los recuerdos. Pero bueno, antes, ¿acepta el reto? Bueno, sí, aceptarlo. El programa. Vamos a aceptar. Bueno, el primer reto de hoy se llama el baúl de los recuerdos. Nosotros tenemos aquí un cofrecito, una cajita donde hay unas palabras. La idea es que tú a la suerte saques algunas y nos cuentes una experiencia que hayas tenido alrededor de esa palabra. ¿Listo? Entonces, una vivencia, algo que te recuerde, que te transmita esa palabra. Cabe aclarar que esto está legalmente autorizado, aquí esto está auditado. Nos ayudó con el conteo de esto. Bueno, Error. O sea, una experiencia sobre el error. Sobre el error, algo que recuerdes que esa palabra evoque en ti. Esta vez la embarré definitivamente, te complicaste, la embarraste. Yo creo que el error
y esto me recuerda mucho a mis prácticas docentes, y es cuando, pues, cuando uno está iniciando como docente hay muchas cosas que uno desconoce, incluso actualmente hay cosas que uno pues está en el proceso, nadie es experto, nadie se las sabe todas, pero creo que principalmente el error es cuando tú piensas que seguir el plan es más importante que brindarle ese tiempo al estudiante o escuchar al estudiante. Porque cuando uno inicia en la docencia, claro, uno dice, bueno, estos son los temas, tengo que dar los temas, como sea, tengo que dar los temas, así sea corriendo, y a veces no se da cuenta que estamos trabajando con seres humanos y que esos seres humanos también requieren su tiempo de escucha, su tiempo para hablar. Y el error a veces más importante que cometemos como profes es creer que el plan de clases está por encima del estudiante. Y antes al revés, el plan de clase debe ser un servidor para ese estudiante. Entonces ese es como mi error. Segunda palabra. Revuelve. Bueno. Error, vamos a ver que no sea error esta vez. Dice, primer día de clase. ¿Cómo fue ese primer día de clase, Sebas? Recordemos, ya hace 5 años. Sí, hace 5 años. ¿Cómo fue ese primer día de clase aquí en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros? Uy, el primer día de clase fue, digamos, un día muy movido, ¿no? Acá en el colegio realmente hacemos muchas cosas, ¿no? Estamos dando clase, los profes también estamos en capacitaciones, también estamos en espacios a veces de reunión. Creo que ese primer día lo viví con mucho susto, con mucho miedo, porque primero yo decía, bueno, ¿será que estoy en la capacidad? O sea, sí, digamos que el colegio me contrató, estoy acá, pero al final de cuentas uno le da ese temor de, ¿será que de alguna manera estoy a la altura del colegio, a la altura de la situación? Y me acuerdo que ese día fue dar clase, corra a dar clase, corra de pronto a después reunión, a ir conociendo de alguna manera a las coordinaciones, a los compañeros. ¿Quién fue la primera persona con la que te hablaste del colegio? Uy, no, es que es difícil de recordar. Pues yo creo que fue Ferney Lombana, un compañero de ese momento. Saludos a Ferney, que creo que fue como la primera persona, ¿no? Que yo le dije, ay, yo soy profesor de sociales, ¿dónde estarán los de sociales? Me dice, ay, no, yo también. Mi equipo, mi grupo. Exacto. Entonces, pues, creo que fue de las primeras personas y sí, así fue mi primer día, ¿no? Lleno de miedos, pero al mismo tiempo también de esa Mira la ilusión. experiencia, él empezó muy joven, llegó como un profe de sociales y hoy es el jefe de área del área de ciencias sociales. Sí, es una Bueno, gran siguiente palabra. Vamos a ver. A mí me contaron que por cada palabra que uno responda le dan un dulce, no sé. Claro, ahorita empezamos. Tras bambalinas. Aprendizaje. ¿Qué te recuerda esa palabra? Pues el aprendizaje me recuerda mucho a esos tiempos de la universidad, ¿no? Esos tiempos donde, por ejemplo, en su momento, la licenciatura de sociales era una licenciatura nocturna, ¿sí? Entonces, nosotros estudiábamos de 6 de la noche a 10 de la noche. Entonces, me recuerda mucho esos momentos de la universidad, de lectura, de se acabó la clase, corra porque el bus lo va a dejar, de que de alguna manera uno, pues, todo era nuevo, ¿no? Ver sociales a nivel teórico, a nivel legal. Me recuerda mucho esta palabra y es la universidad. O sea, yo estoy muy agradecido con la Universidad del Tolima. O sea, para mí, o sea, me da alegría nombrarla porque es como que siento que gracias a ella, marca tu vida, exacto, de alguna manera. Marcó mi vida. Es la universidad en la cual pude hacer mi licenciatura, pude hacer mi especialización. Y pues yo, digamos que siempre donde estoy muy enamorado de mi universidad, ¿no? Universidad del Tolima. Así es. Vamos al segundo reto. Bueno, ¿aceptado el segundo reto? Sí, vamos a ver. Bueno, Sebas, aquí te vamos a decir unas oraciones y tú debes completarlas o terminarlas. Pero ¿listo? rápido, Ok. eso es lo primero que se te venga a la cabeza, no hay que pensar Entonces, mucho. primera, un estudiante nunca debe perder. La alegría. Un buen docente siempre. Siempre tiene esperanza en su corazón. Una clase inolvidable tiene. Tiene que ser dinámica. La alegría en el aula nace cuando. La alegría en el aula nace cuando. Cuando se inicia, no sé, se inicia la clase. Así me corchó, no sé cómo combinarla. Bueno, educar vale la pena porque. Porque estamos generando ese cambio. Estamos generando ese cambio
No sé, era una palabra y creo que me estoy extendiendo mucho. Cambio. Y la última, mi mayor satisfacción como profe es... Ver la alegría y la sonrisa de mis estudiantes. Muy bien. Sebas, aquí tenemos también una pregunta insignia en el podcast. No te puede, o sea, tú no viniste a el podcast y no respondes esta pregunta. Exacto. Uy, Dios mío. Pero no es tan compleja. Bueno. Más que compleja, es profunda, llamémoslo así. Sebas, si tu alma tiene un color, ¿cuál sería y por qué? ¿De qué color es tu alma y por qué tiene ese color? Complicado porque, digamos que voy a elegir en este momento al verde, no ¿Por solo qué? porque es el color de nuestro colegio, sino que también porque el verde usualmente representa la esperanza, ¿no? O sea, el verde es un color que históricamente se ha asociado no solo con la naturaleza, el cuidado de la casa común o como la ecología actualmente, sino que el verde representa esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de que el futuro será mejor, esa esperanza de que mañana todo lo que nosotros vivimos, toda esa violencia, todo ese conflicto, pues se va a poder resolver, ¿no? Entonces elijo el verde. Ok. Muy bien, yo creo que ya vamos dando por finalizado nuestro capítulo del día de hoy. Muy alegres estuvimos todos, en realidad, con nuestro invitado. Creo que también tú estuviste Sí, alegre sí. en este espacio. Y ya para despedirnos, déjales un mensaje a todas esas personas, a esos chicos, padres de familia, a todos los que nos están viendo, a tus compañeros docentes también del colegio que te van a ver muy seguramente en este podcast. Dejemos un mensaje alegre a todas esas personas. Bueno, principalmente el mensaje que les dejaría es, la alegría siempre es vivir con la serenidad y el espíritu tranquilo. Entonces mi mensaje sería para todos esos estudiantes, padres de familia, incluso yo creo que mi familia también, porque ellos ven el podcast, es por favor nunca pierdan la alegría, nunca pierdan esa esperanza, esa virtud del corazón de saber que siempre el futuro va a poder ser mejor. Si trabajamos, si somos personas alegres, decididas, comprometidas, si somos personas que aman lo que hacen, siempre el futuro nos va a dar algo mejor. Ahí está pues el mensaje del profe Daniel y no olvidemos los tips que nos dio. Agradecimiento, Sí, Dios y confianza. Entonces nos despedimos con estos 3 tips, con estos mensajes. Andrés, un placer compartir este plato pues, de podcast contigo y con el profe. Sebas, muchas gracias por aceptar la Gracias. invitación. A todos los que nos siguen, a todos los que se quedan hasta el último segundo, muchas gracias. Recuerden estar ahí pendientes de los próximos episodios, dejarnos su comentario, un tema que les gustaría que abordáramos acá. Angélica, muchas gracias a ti por este espacio. Y bueno, no nos podemos despedir sin decir que donde el alma sonríe. Ahí es. Chao. Chao.